Yo creo que desde el punto de vista técnico, pues nos encanta compartir información desde las Naciones Unidas y por supuesto desde el PENUMA. Preparamos esta presentación, realmente es demasiado larga. La primera parte de la presentación, que es un estudio, se los voy a referenciar muy rápido para que ustedes lo puedan revisar con más detalle. Toda la información de Naciones Unidas y de PENUMA es de libre acceso en Internet, entonces lo pueden checar. Eh, lo que, lo que quisiéramos es hacer como un marco de referencia de la agenda ambiental global desde el punto de vista de la triple crisis planetaria y ambiental. Desde la Secretaría General de la ONU, con el señor Guterres, y por supuesto desde nuestro programa, el PENUMA, tenemos ya varios años haciendo referencia a que la crisis planetaria es una crisis ambiental y que se refiere al cambio climático, la pérdida de la naturaleza y la contaminación, y que estas crisis están estrechamente relacionadas. O sea, no se podría analizar una por separado de la otra, ¿no? Entonces, hace algunos años tuvimos la oportunidad. Estoy tratando de mover mi presentación, pero ya. Hace algunos años tuvimos la oportunidad de hacer este análisis con científicos de todo el planeta, un poco para ver cómo íbamos respecto a la Agenda 2030 y al cumplimiento de los ODS, pero desde el punto de vista de los ODS que se relacionan al medio ambiente, a la naturaleza, ¿no? Y bueno, el análisis nos llevó a hacer este análisis retrospectivo de los últimos 50 años, ¿no? O sea, realmente la degradación ambiental y del planeta ha sido o ha tenido un crecimiento exponencial los últimos 50 años, y estos retos ambientales, que son retos planetarios, pues ya están poniendo en entredicho la posibilidad de alcanzar precisamente la Agenda 2030. Hay un componente muy fuerte y aquí me gusta mucho que todos ustedes, o la mayoría son jóvenes. Hay un componente muy fuerte generacional, porque tenemos que hacer un quiebre de todas estas tendencias de degradación ambiental que traemos en estos últimos 50 años. Tenemos que hacer un quiebre, porque si no hacemos este quiebre, pues se ve muy comprometido el bienestar de los jóvenes, de los niños y de los que todavía no nacen, ¿no? Por ejemplo, eh, estamos viendo que en el 2100, si no hacemos nada, podemos tener incrementos de temperatura de 3 grados centígrados en promedio. Entonces, imagínense que ahora, pues ya están naciendo los niños y niñas que están naciendo ahora, van a ser estos adultos mayores que probablemente van a poder vivir, si se puede vivir en esas condiciones, estos incrementos tan tremendos de temperatura que se están pronosticando para el 2100, ¿no? En aproximadamente 75 años, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, la economía ha crecido 5 veces, pero se ha triplicado la extracción de recursos naturales, la población se ha duplicado. En el PENUMA, yo creo que el análisis del medio ambiente que hacemos cada 4 o 5 años, que se llama GEO, que de hecho ahorita estamos haciendo y concluyendo el GEO 7, que esperamos publicarlo a principios del próximo año. En los GEO, siempre en la introducción nos dicen los científicos, porque lo hacemos en colaboración con los grupos científicos de todas las regiones del planeta. Nos dicen: hay dos causantes principales de la degradación ambiental. Uno es el crecimiento poblacional, porque realmente pues tenemos que percibirnos
a nosotros mismos como una especie que se multiplica rápidamente, ¿no? Y el otro es el consumo excesivo, ¿no? El hiperconsumismo. Y estos dos drivers de la degradación ambiental, pues se ve reflejado con este modelo de crecimiento económico, que es básicamente pues extractivista y bueno, y todos estos patrones de consumo que sinceramente en los últimos 30 40 años se han ido hacia arriba, ¿no? O sea, ahora consumimos 4 veces más kilocalorías que lo que consumían tal vez nuestros padres o nuestros abuelos, consumimos muchísimo más, por ejemplo, electrónicos, mucho más viajes, también ropa, artículos del hogar, etcétera. Entonces, si ustedes analizan a lo mejor el estilo de vida, si ustedes platican con sus papás y sus abuelos y analizan el estilo de vida que tenían ellos respecto al que tienen ustedes, por supuesto que ha cambiado mucho y depende también pues de ese hiperconsumismo en el que nos hemos metido como habitantes de este planeta en este tiempo específico, ¿no? Por las condiciones que hemos vivido, ¿no? Entonces, prácticamente el estudio nos dice, si no damos solución a los grandes retos ambientales, difícilmente podemos lograr los ODS relacionados al pilar económico y al pilar social de la Agenda 2030. Un tema nada más rápido, como que son comunicaciones fuertes la que hace este estudio de haciendo las paces con la naturaleza, y es uno que si imaginen el globo terráqueo, la parte terrestre o continental ya ha sido degradada por aproximadamente 75%, o sea, ya casi no tenemos esas zonas 100% naturales en los continentes, y la degradación de los mares y los océanos está ya alrededor de las 2/3 partes, que pues como ustedes saben es el ecosistema más grande que tenemos en el planeta, que pues tiene más del 70% de la extensión territorial del planeta, ¿no? Entonces, el medio ambiente también está muy ligado a la salud. 25% de las enfermedades corresponden a riesgos ambientales y hay 9 millones de muertes prematuras. De esos 9 millones, 7 millones son por calidad del aire, porque ya el 99% de la población del mundo vivimos en lugares en donde hay muy mala calidad del aire, ¿no? Y bueno, este análisis es muy recomendable porque yo sé que ustedes, por supuesto, son expertos y estudian mucho el tema del cambio climático, pero como les digo, el cambio climático está concatenado con la naturaleza y la contaminación. Entonces, en este análisis, y es un resumen muy fácil de leer, hacemos esta pertinencia de resolver primero estas crisis ambientales y que nos van a ayudar a obtener este desarrollo sostenible, ¿no? Por ejemplo, si le hacemos un rayos X al planeta en términos de dónde está, por ejemplo, la biomasa de los mamíferos, ¿no? O sea, si sacamos ese rayos X del planeta, resulta que 1/3 somos las personas, ¿sí? Y casi 2/3 de ese total de biomasa de los mamíferos es el ganado que consumimos, ¿no? Y realmente le estamos dejando un 5% o solamente hay un 5% de biomasa de mamíferos, pues de esas otras especies silvestres, ¿no? Entonces, imagínense que esta gran fotografía de esta placa de rayos X nos está diciendo, tú como especie estás invadiendo todo, o sea, somos, se puede decir, como dicen los biólogos, una especie invasora, ¿no?
cómo podemos parar a lo mejor esa degradación tan rápida que estamos ocasionando. Y aquí, bueno, están algunas gráficas, las voy a pasar muy rápido porque como vamos a hablar de cambio climático en específico, etcétera, entonces estas son como referencias en términos de energía. Ya comenté en términos de ecosistemas terrestres y marinos, el tema también de los químicos, el uso de fertilizantes y de pesticidas y de otros químicos industriales, cómo ha crecido, a lo mejor pues sí, en los últimos 50 años, pero incluso más los últimos 25 años, ¿no? Las emisiones de gases de efecto invernadero por tipo de gases. Y esta gráfica a mí me gusta mucho porque cuando hablamos de desarrollo sostenible, hay veces que no entendemos cuáles son las conexiones. Y por ejemplo, vean, esto es como un pastel de quinceañera o de boda, me gusta mucho porque en la parte de abajo, o sea, la base de toda esta Agenda 2030 son los recursos naturales, es el clima, son los ecosistemas terrestres y marinos. Si no tenemos estos ODS relacionados a la naturaleza y el clima resueltos, pues muy difícilmente podemos resolver los otros grandes objetivos relacionados a economía y relacionados al pilar social o lo que llamamos bienestar, ¿no? Y bueno, hablando de cambio climático, como ustedes saben, es un tema súper extenso. También me voy a ir muy rápido. Bueno, ahora en las negociaciones en las que muchos de ustedes participan, se basa en lo que todos los países han acordado en el marco del Acuerdo de París desde 2015 a la fecha, pues todos estos compromisos y las agendas han venido evolucionando. Recuerden, bueno, todos los que estamos en el medio ambiente sabemos la importancia de esa gran meta de no llegar a un incremento de temperatura de entre 1.5 y 2 grados hacia finales de este siglo por los impactos tan fuertes que representan estos incrementos de temperatura. Desafortunadamente, los seres humanos hemos sido muy lentos en reaccionar y el cambio climático nos está ganando. Entonces, muchas de las predicciones que tenemos del cambio climático están sucediendo tal vez muchos años antes de lo que quisiéramos que sucediera y es lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Para poder llegar a una neutralidad de carbono al 2050, nosotros recomendamos en PENUMA que se considere una reducción sustancial de emisiones al 2030, que más o menos se calculan entre 40 y 45%, ¿no? Si estamos en ese nivel en el 2030, entonces con esa trayectoria de reducción sí podríamos lograr una neutralidad al 2050. La importancia de la adaptación cada vez más, y lo vemos en México todos los días, si no estamos preparados, si no somos resistentes y resilientes a esos impactos del cambio climático, no vamos a tener comunidades, no vamos a tener economías, difícilmente vamos a tener ciudades funcionando, ¿no? El financiamiento, que México ha sido un promotor importante desde el 2010, cuando la COP de Cancún, México promovió, por ejemplo, la creación del Fondo Verde del Clima, que ahora ya es una realidad, pero fue gracias al liderazgo de México que el tema de financiamiento en el marco del Acuerdo de París ha venido evolucionando de una manera, se puede decir, aceptable, ¿no? Tema de bosques, el tema de mercados de carbono, que yo vengo, bueno, mi antecedente es que yo fui financiera 20 años y en el sector financiero hace 15 años empecé a ver todo este tema de mercados de carbono por el protocolo de Kioto. Y hice algunos temas y de ahí, bueno,
fue que el destino me movió del sector financiero al ambientalista y ahora soy totalmente ambientalista. Yo tengo muchas dudas del mercado de carbono, ¿no? Pero bueno, eventualmente es un tema en la agenda de las negociaciones y pues ahí está, ¿no? Muy lento muy lento, pero ahí ha estado siempre, ¿no? Y bueno, el tema de quién emite más, quién emite menos, o sea, cuál es esa fotografía histórica de concentración de gases de efecto invernadero y cuál es esa fotografía actual, ¿no? ¿Cuáles son los principales emisores? Y bueno, aquí es simplemente un dato, 3%, 3% de las emisiones representan 100 países, 68% de las emisiones son los 10 mayores emisores de gases de efecto invernadero, que bueno, aquí a la derecha ustedes los pueden ver. Y los temas relevantes en la agenda climática global, que muchos de ustedes son negociadores y siempre están siendo tomados en cuenta por la Secretaría de Relaciones Exteriores en ese contexto de las negociaciones. Y es, por supuesto, siempre Oye, ahí tienes boina plana. incrementar la ambición de las metas de reducción. Por ejemplo, ahorita vamos a ver la meta de México, ¿no? Y cómo está respecto a lo que quisiéramos, que podría ser una meta mucho más ambiciosa para llegar a la neutralidad, ¿no? Impulsar esta neutralidad de carbono, un mejor balance en la atención y el financiamiento entre mitigación y adaptación, los mercados globales de carbono, cerrar la brecha del financiamiento con los países en desarrollo y asegurar mayor transparencia y reporte en todos en los países. Y bueno, la última COP, que fue pues una COP sui generis, como ustedes supieron, ya hubo algún avance en el tema de pérdidas y daños, eso es muy, muy importante. A pesar de la posición tan fuerte de muchos países, principalmente los petroleros, bueno, se empieza a mencionar en las negociaciones y en los textos la importancia de transitar a una economía sin combustibles fósiles, o sea, eso estamos apenas como en el primer escalón de ese tema, pero al final del día se abrió el tema en este contexto de la convención. Triplicar la capacidad instalada de energía renovable en 6 años, equivalente más o menos a 100,000 gigawatts. Y bueno, este tema trae temas muy interesantes que están muy relacionados con economías como la mexicana, ¿no? Cómo tener, por ejemplo, el marco regulatorio más claro y más expedito, la infraestructura en la red eléctrica, o sea, si las economías están creciendo y hay una mayor demanda de electricidad para poder seguir operando y crecer, entonces pues tenemos que renovar nuestro sistema de transmisión eléctrica y yo creo que México es un tema en el que hay que trabajar muchísimo. La infraestructura de carga para vehículos eléctricos, si ustedes han visto cómo, por ejemplo, en este último año o en estos últimos 2 años han llegado a México alrededor de 20 marcas nuevas de origen chino con una oferta espléndida en equipo eléctrico, ¿no? Y entonces ahí tenemos que aprovechar esto y tenemos que de alguna manera poner redes de electrolineras entre ciudades que, bueno, todavía no existen, ¿no? Esquemas de financiamiento también son importantes en la nueva agenda. Pero bueno, la mala noticia es que de acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial, existe un 50% de probabilidad de que en los próximos 5 años podamos llegar a este incremento de temperatura de 1,5 grados, lo que nosotros teníamos como una gran meta el 2100, pues ya está llegando ahora, o sea, 75 años o 70 años antes, ¿no? Entonces,
Ese es el tema. El tema es que el cambio climático se está adelantando algunas décadas y nosotros todavía como humanidad, como sociedades, como unidades económicas, estamos reaccionando muy, muy lento, ¿no? Por ejemplo, ayer veía una nota en donde en Medio Oriente, o sea, estas olas de calor están llegando a más de casi a 52 grados. Como ustedes saben, pues están las festividades del Islam y en ese contexto ya hubo en estos últimos días 550 peregrinos fallecidos por las olas de calor, pero no nos vayamos hasta el Medio Oriente. El año pasado en México hubo algunos cientos o algunos miles de muertes por las olas de calor que vivimos en junio del año pasado. Y ahora este año la ola de calor, al menos vivimos una en mayo. En junio también tuvimos unos días de olas de calor. Todavía no tenemos una cuantificación precisa de cuántas muertes por olas de calor hemos tenido en lo que va del año, pero seguramente va a ser mucho más que el año pasado porque hemos tenido mayor número en ola de calor, ¿no? Entonces, eso es bien importante y estar preparados, los niños, los adultos mayores, tenemos que estar bien conscientes de que se tienen que preparar aún más porque son pues, los más vulnerables a estos cambios de temperatura, ¿no? La pérdida también de los glaciares en los dos polos se está viendo pues de una manera cada vez más rápida. También ya comentábamos las olas de calor que México y Centroamérica y el sur de Estados Unidos, especialmente es esta región del continente en la que se ha visto más este efecto de olas de calor en estos 2 años. Las sequías, por ejemplo, no sé si ustedes en este proceso electoral, yo creo que dos de los temas prioritarios de los ciudadanos hacia esos candidatos políticos era la seguridad y el agua, ¿no? Entonces, vean, realmente se dice que más del 80% del territorio nacional sufre alguna sequía, ¿no? Y ustedes pueden ver aquí los niveles de sequía tan altos. Vean cómo, por ejemplo, las zonas de Sinaloa, Durango, sur de Sonora, bueno, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas, San Luis, o sea, realmente son zonas en donde hay una sequía extrema y esa sequía viene de años atrás, pero lo más pronunciado precisamente ha sido el año pasado y este año, ¿no? Y bueno, con ello pues no tenemos suficiente agua en las ciudades, que también es un tema que vemos en todas las ciudades o en la mayor parte de las ciudades del país, y también la capacidad para producir alimentos del sector agropecuario cada vez es más difícil. Y lo vemos en estos días porque uno de los efectos de la sequía es el incremento de los precios en las frutas y las legumbres, las verduras. Entonces, también la sequía pues está provocando efectos económicos como la inflación, ¿no? Y bueno, hay otro tema que surgió en mayo, que además de la ola de calor, la isla de calor en las ciudades, porque tenemos mucho cemento, y en mayo salió este nuevo término que era el domo de calor, ¿no? Que es este efecto atmosférico que se estacionó en el país, ¿no? Y bueno, estas son las metas que se tenían en el 2020, las que entregó México. Ahí México no era tan ambicioso y dijo, bueno, pues yo voy a reducir el 22% de mis gases. La dejo porque aquí está realmente explicada por sector. Y entonces ustedes vean cómo transporte, generación eléctrica, petróleo y gas, industria, o sea, realmente el sector energético en México, o sea, la huella de carbono de México, ese inventario de gases de México, está muy centrada en la energía, en todos los sectores que usan la energía, ¿no?
Afortunadamente, estos NDCs o compromisos nacionales fueron un poquito elevados un año después y se elevaron de 22 a un 35% para el 2030. Pero si la recomendación de ONU o del PNUMA o de muchos científicos climatológicos es para el 2030 tendrías que tener al menos una reducción del 45 para poder estar en posibilidades de lograr la neutralidad en el 2050. Entonces ahí es donde les comento que sí tenemos que ser un poquito más ambiciosos en las metas de México y ojalá la nueva administración del gobierno federal pueda tener esa sensibilidad de esa trayectoria que necesitamos empezar a transitar, ¿no? Les comentaba, por ejemplo, la energía aquí, 62% en las emisiones, en el último inventario, pero también si sumamos los procesos industriales, bueno, pues ya son 72%. Entonces, básicamente es un 70% overall lo que la energía y bueno, el uso de combustibles fósiles está determinando ese inventario para México, ¿no? Esto es un estudio que el PNUMA hizo el año pasado con el Instituto de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Es un estudio para demostrarle al Banco de México y a Hacienda que el sector financiero en México tenía que tomar en cuenta el riesgo del cambio climático como un riesgo más en el sistema financiero, ¿no? Porque si los bancos y las otras entidades financieras, lo que los comités de crédito normalmente se analiza es el riesgo de crédito, si la empresa o la persona te va a pagar o no te va a pagar o te puede pagar el historial de crédito que tiene la empresa o la persona y un riesgo que es más bien riesgo de mercado, ¿no? Que es riesgo de tasa, de plazo, de moneda, etcétera. Pero nunca los comités de riesgo de los bancos nunca habían analizado un riesgo como el del cambio climático. Imagínense que un banco financia el sector agropecuario en una zona que tiene muchos años con estrés hídrico, ¿no? O financia sector inmobiliario e infraestructura turística en la costa, en donde sabemos que cada 5 años va a pegar un huracán y va a destruir infraestructura. Entonces, ese tipo de análisis del cambio climático en el seno del riesgo del sector financiero es súper importante y de hecho es una agenda que afortunadamente México ya la iniciamos con Banco de México y Hacienda en los últimos 3 años, pero es una agenda que todavía no se promueve en muchos países. Es una agenda que la tiene Canadá, que la tiene el Banco Central de Inglaterra, el Banco Central de Francia, el de Holanda, pero realmente es una agenda que tiene que promoverse a nivel global, ¿no? Por todo lo que implica en el sector financiero. Y bueno, aquí es una mala noticia para nosotros en México. Si la Organización Meteorológica dice que el 1,5% se va a lograr en los próximos 5 años, pues me permito decirles que en México el incremento de temperatura en todo el territorio nacional en promedio ya está alrededor de 1,7 grados centígrados. O sea, es decir, ya México o sea, ya sobrepasó el incremento de 1,5 que a nivel global lo podemos ver en los próximos 5 años. Aquí ya sucedió el año pasado, ¿no? Y bueno, estos son estudios de los científicos del clima de la UNAM, que nos compartieron y bueno, aquí están, ¿no? O sea, no, son temas científicos muy, muy fuertes. Lo que ellos comentan es que, por ejemplo, el aumento en la temperatura media del aire es heterogéneo y ustedes pueden ver cómo hay incrementos de temperatura mucho más
más altos que ese 1.7 promedio nacional en el norte y en el sur del país, ¿no? Igualmente, la precipitación anual también está muy diferenciada entre algunas regiones del país, ¿no? O sea, por ejemplo, teníamos una sequía muy fuerte en los últimos 2 años. Afortunadamente, ayer con la tormenta Alberto, esas partes del noreste y del Golfo de México pudieron tener lluvias y afortunadamente las presas ya se llenaron, ¿no? Entonces, al menos ese es un alivio. Y también el otro alivio es que llegó este evento climatológico como una tormenta y no como un huracán, ¿no? Entonces no hubo, o esperemos que no exista muchos destrozos en la infraestructura, pero afortunadamente esa precipitación va a ayudar a muchas regiones del país, ¿no? ¿Cuáles son los cambios proyectados? Pues depende de la política. Y aquí los climatólogos de UNAM dicen, bueno, es una política global, ¿no? Entonces, si hay todo un acuerdo multilateral de que los compromisos sean cada vez más fuertes, pues tenemos un escenario que es un poco más optimista, ¿no? Pero si realmente seguimos con compromisos muy vagos, que se puede hacer más y no se hace, que no hay una transición energética en muchos países, etcétera, pues bueno, el escenario es un escenario totalmente pesimista. Y aquí lo van a ver, UNAM. En la gráfica de la izquierda, hace un análisis por estado y dice, bueno, ¿cuáles van a ser las temperaturas promedio de estos estados al 2060, ¿no? Es el primer plazo 2060 y, por ejemplo, la celeste, es ese escenario en donde no se hace mucho a nivel global. Entonces, por ejemplo, estados como Coahuila, Chihuahua, Sonora, van a ser estados que van a tener ya para el 2060 un incremento de temperatura de 2.6 grados centígrados. Y eso, pues, limita mucho las condiciones de vida, ¿no? O sea, Au. realmente podría Ah, ser muy difícil vivir en esos territorios. Pero en la parte derecha se hace con los escenarios climáticos y los escenarios de política multilateral, se hace el mismo análisis para el 2100 y vean lo que sucede si no hacemos nada ahora. Resulta que estados como Coahuila, Chihuahua, Sonora, Nuevo León, Aguascalientes y Zacatecas y también Durango, van a tener incrementos de temperatura en el 2100 mayores a 5 grados centígrados. Yo no estoy tan segura que con esos incrementos de temperatura la especie humana pueda vivir bajo las condiciones que vivimos ahora, ¿no? A lo mejor va a haber muchos avances tecnológicos como para poder vivir con temperaturas tan altas, pero en este momento no las conocemos, ¿no? Entonces, realmente estamos pensando en escenarios de más 5 grados centígrados, aunque lo que tenemos ahora de compromisos bajo el marco del Acuerdo de París nos dicen el escenario pesimista es incremento de más de 3 grados. Y bueno, el optimista es que lleguemos a menos de 2 grados para el 2100, cosa que se ve muy difícil por las proyecciones que tenemos ahora de lo que está pasando, ¿no? Y bueno, también esto implica costos en la economía. Aquí, por ejemplo, el cálculo para México es de pérdidas anuales iguales o mayores al 5% del PIB solamente por los impactos del cambio climático en la segunda parte de este siglo. Y bueno, esos son costos muy altos. Aquí es un ejemplo, ¿no? También ellos hacen un análisis de 2010 al 2100
en qué estados de la República Mexicana vamos a encontrar por los costos más altos por el impacto, los impactos del cambio climático, y vean cómo está el Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nuevo León y Puebla, ¿no? Que básicamente son los más oscuros porque son los estados cuyas economías son más grandes, ¿no? Que los otros estados, pero bueno, al final ya hay una cuantificación del costo que tiene el cambio climático y bueno, lo que ya comentábamos, las islas de calor, o sea, cómo las olas de calor cuando llegan a nuestro país, cómo se incrementa aún más la temperatura. O sea, si ya tenemos un incremento por ola de calor, si ustedes viven en una ciudad sin cobertura forestal, digamos Aguascalientes o Monterrey o una de esas ciudades donde no encuentras un árbol por ningún lado, bueno, pues ola de calor más isla de calor que representa 4 grados adicionales, ¿no? Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en las ciudades tenemos que adaptarnos al cambio climático. Entonces, hay ciudades, por ejemplo, París, en donde se está haciendo una reforestación extrema y muy rápida, porque ellos saben que el diseño que, por ejemplo, hicieron en una ciudad como París, pues no incluía mucha cobertura verde. Entonces ellos están viendo esos impactos en olas de calor y huella de calor y están muy rápido haciendo una reforestación muy rápida y muy grande, ¿no? Perdón, Dolores, Sí, hay que ir cerrando un poco la presentación ok, para abrir el espacio. perfecto. Gracias. Bueno, entonces, bueno, esto ya nos quedamos en cambio climático. En el PENUMA estamos haciendo proyectos muy interesantes de cómo preparar a las ciudades para estos efectos del cambio climático. Trabajamos un proyecto en Jalapa los últimos 6 años y estamos planeando hacer un proyecto muy grande alrededor para 8 municipios en los próximos años y qué hay que hacer, ¿no? Por ejemplo, aquí hay unos ejemplos: captación y filtración de agua, generación de oxígeno y asimilación de contaminantes, proteger la biodiversidad, retención de suelos, refugio de fauna, belleza escénica, captación de agua de lluvia. O sea, todas estas actividades que no se hacen en las ciudades se tienen que implementar, ¿no? Y bueno, en movilidad eléctrica hemos apoyado a varias ciudades para que no se queden tan atrás en el transporte público. Ya hay equipo eléctrico desde hace como 10 años en Santiago de Chile, tiene más de 2,000 unidades circulando en su Metrobús. En Colombia también rápidamente, los últimos 3 años, Bogotá también ha adquirido más de 2,000 autobuses para su Metrobús. Y en México vamos muy lento, pero ya se empezó el tema. Monterrey está comprando 100 equipos, Guadalajara tiene alrededor de 30, Ciudad de México creo que tiene, no sé, menos de 10 como pilotos. Mérida ya lo tiene, entonces vamos a trabajar al menos los próximos 4 o 5 años con Mérida, Puebla y Tampico, que ya tienen metrobuses en construcción, y con el apoyo técnico del PENUMA, pues vamos a tratar de introducir los equipos eléctricos. Me quedé solamente en cambio climático, ya no tenemos tiempo para hablar de las otras dos crisis planetarias que son contaminación y pérdida de naturaleza, pero quedo a sus órdenes. Yo creo que el cambio climático tiene muchas aristas y muchos temas que discutir y bueno, a sus órdenes si tienen alguna pregunta. Muchas gracias. Gracias a ti, Dolores, siempre un gusto escucharte. Le pedimos al público si quieren alzar sus manos para alguna pregunta o comentario que tengan. Habemos 65 personas conectadas. ¿Alguien quiere alzar su mano? Creo que hay una, por ejemplo, para empezar Ah, en el Daniel, chat. en el chat hay una, en efecto, ahorita la leemos, pero también está Daniela.
En el chat, Odette nos pregunta, aparte de reducir a 45% las emisiones de CO2, ¿qué otras recomendaciones específicas debería tomar la Agenda de México para poder afrontar la crisis ambiental? Esa es una. Y adelante, Dolores. Tu micrófono está cerrado. Sí, yo creo que tu pregunta es muy pertinente, ¿no? Porque ahora vamos a empezar a vivir este periodo de transición entre un gobierno federal y otro, y el análisis, pues, de los expertos en los gobiernos nos hacen la misma pregunta, ¿no? O sea, ¿cuáles son las recomendaciones o cuál es el análisis que tiene, en este caso, por ejemplo, PENUMA para la agenda ambiental? Y yo creo que son varios temas y a lo mejor lo clasificaría en cuatro. Uno, en gobernanza, que está muy relacionado a presupuesto. Como ustedes saben, en los últimos 10 años, casi 12, el presupuesto, desde el 2014, son 10, 11 años, el presupuesto para el sector ambiental, el presupuesto público, se redujo sustancialmente. O sea, yo creo que son reducciones de más del 60% de 2014 a la fecha, ¿no? Entonces, lo que vimos es que esas reducciones debilitó lo que nosotros llamamos el marco institucional. ¿Por qué? Porque había menos personal para poder atender los temas ambientales, ¿no? Y también debilitó de alguna manera la aplicabilidad de la ley, ¿no? Simplemente vimos como instituciones ambientales como la Procuraduría Ambiental o la Comisión Nacional Forestal o la misma Comisión de Áreas Naturales Protegidas reducen su personal porque no tienen presupuesto, entonces no hay presencia en el territorio y entonces no hay manera de parar degradación, de que no haya tala ilegal, no hay manera de aplicar las leyes ambientales. Entonces, yo creo que en gobernanza, el presupuesto que está relacionado al marco institucional y al marco legal, yo creo que es un tema. El tema de cambio climático, nosotros la recomendación, incluso a través de un proyecto que vamos a implementar a principios del próximo año, es cómo hacer que México empiece a analizar estas trayectorias de descarbonización al 2050. Pero para eso se tiene que hacer todo un diálogo multisectorial, ¿no? Sector energético, que ya vieron que es casi el 70%, Hacienda, que es la que maneja el presupuesto, Secretaría de Medio Ambiente, que es la que reporta ante las convenciones y en la Convención de Cambio Climático. En la parte de naturaleza, yo creo que es uno de los temas bien complicados porque nuestras áreas naturales y nuestra naturaleza pues está viendo afectada también por el cambio climático, ¿no? Entonces, ahí es esta interconexión, digo, todo el mundo sabemos que las plantas y los animales también se están muriendo con estas olas de calor o con impactos meteorológicos, etcétera. Pero lo que nosotros estamos ahí recomendando es tratar de seguir los objetivos de Kunming-Montreal, ¿no? De una conservación del 30% para el 2030, de tratar de llevar más financiamiento hacia actividades que se relacionan a la conservación de la biodiversidad, y se pueden hacer muchas cosas. Nosotros estamos trabajando un proyecto muy bonito de agave mezcal en Oaxaca, y ahí lo vemos todo, ¿no? O sea, porque la gran demanda de mezcal, que es una demanda internacional ilimitada o infinita, está haciendo que la naturaleza en Oaxaca se cambie a un monocultivo, ¿no? Hay un incentivo muy grande o sea, por quitar la selva seca y los bosques para sembrar el agave y luego producir mezcal, ¿no? Y bueno, ahí te lleva a problemáticas sociales, problemáticas de mercado, de equipamiento, microfinanzas, cómo haces que esa cadena de valor
En nuestro proyecto lo que recomienda es no cortes la selva y el bosque, puedes sembrar el agave en las tierras que ya están degradadas, ¿no? Y Dolores, empezando por ahí, pues muchas otras cosas. Y en el tema de contaminación, pues el tema de contaminación del aire es un tema que en estos últimos años pues se ha exacerbado. El manejo de residuos, y ahí está también la agenda del plástico. El mayor contaminante de los sistemas hídricos en el país ya no son químicos o ya no son fertilizantes, etcétera, ya son plásticos, ¿no? Hicimos un análisis con Semarnat el año pasado y es súper interesante que, bueno, ya ningún sistema hídrico en México está exento a la contaminación por plástico, ¿no? Y bueno, el manejo precisamente de los residuos sólidos, que son temas que también como infraestructura se ha desatendido y que se tiene que retomar con mayores inversiones, ¿no? gracias, Dolores. Vamos a hacerlo más puntual. Ahora sí nos llegaron muchas preguntas. Em, Primero, ¿tendrás disponibilidad de 15 minutitos más para ampliarnos para esas preguntas, es decir, acabar 15 minutos después de la hora? Sí, digo, si Eh, ustedes están aquí, por supuesto, Perfecto. encantada. Una pregunta que se repite mucho es que si nos puedes compartir tu presentación para ver las láminas que no fueron proyectadas. Sí, sí, claro que sí, te la mandamos. Gracias. Ahora, tengo varias en el chat, pero le doy la palabra a Daniela. Abre tu micrófono, por favor, de manera muy puntual. Gracias. Sí, hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Dolores, por tu presentación. Mi pregunta es, ¿dónde podríamos descargar el documento sobre los riesgos físicos del cambio climático en México del PINSC, donde aparece como autor el doctor Estrada? Yo busqué ahora dentro de la página web del PINSC y no aparece. No sé si es parte de un documento o algo. Entonces, gracias. Sí, bueno, estas láminas precisamente pertenecen a Francisco Estrada de la UNAM. Yo creo que no son, o sea, el estudio como tal vez no sea un estudio, simplemente él haya elaborado estas láminas para nuestras presentaciones, ¿no? Pero bueno, si te compartimos el PowerPoint, ahí vas a tener esa información. No sé si desde la UNAM, que bueno, son otras políticas, las investigaciones que está haciendo la UNAM, seguramente no todas son públicas, ¿no? Gracias. En un momento te doy la palabra, Cristian. Una pregunta del chat. Maite Cortés desde Jalisco. Con relación a los árboles urbanos, Dolores, ¿cómo les está afectando el cambio climático a los árboles urbanos? Bueno, pues simplemente si no hay agua se secan, ¿no? O sea, es eso, que las reforestaciones tienen que tener un esquema también de mantenimiento, porque si no, pues se siembran muchos árboles, pero si no hay una organización civil o el mismo gobierno o los vecinos que puedan darle agua a esos árboles, pues simplemente no van a sobrevivir, ¿no? Muchas gracias. Cristian desde Chile, por favor. A ver, mira, la gran mayoría de las oportunidades que uno participa en diferentes exposiciones, siempre el enfoque es en las grandes organizaciones o los grandes territorios, los grandes movimientos que puede hacer el planeta. Y la pregunta va enfocada al otro lado, porque muchos estudios, incluidos algunos que he hecho yo y he presentado yo, la importancia de el aporte individual en este proceso, porque se sabe que si cada uno, por ejemplo, yo soy facilitador de mural de clima, y dentro de ese proceso también está el mural de 2 toneladas, que aporta y enfoca qué ocurriría si el planeta todo se pusiera de acuerdo y cada uno de nosotros bajáramos nuestro nivel de, 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 de emisión de gas de efecto estufa a 2 toneladas. Sería impresionante el cambio que habría. Entonces, la pregunta va, la ONU, todas estas grandes organizaciones, ¿cuál es la política o cuál es el marco estratégico que está utilizando para poder enrolar, motivar y concientizar a este público individual a hacer su propia tarea en este proceso y no solo depender de estos grandes movimientos
que lamentablemente estos últimos años nos han decepcionado y no han aportado lo que realmente la gran mayoría de la comunidad y la sociedad espera. Sí, yo creo que tu pregunta es súper interesante, ¿no? Porque siempre ha habido en las conversaciones climáticas y ambientales, siempre ha habido esto de, bueno, yo mejor no hago nada porque el 80% de las emisiones son de grandes empresas o las petroleras y entonces así, ¿no? Pero yo creo que ese discurso se ha venido o ese pensamiento se ha venido transformando y yo creo que todo lo que hagamos de manera individual, familiar y comunitaria va a tener un efecto muy fuerte. Nosotros en Penuma en particular, que es donde yo puedo darte la referencia, tenemos muchos años, yo creo que más de 15 años, trabajando la agenda de producción y consumo sostenible, ¿no? Es cómo podemos invitar a los consumidores a cambiar ciertos hábitos y a ser consumidores más informados y a ser consumidores responsables, ¿no? O sea, simplemente, no sé, la deforestación que causa el aceite de palma, ¿no? O sea, cuántas ONGs en estos últimos años nos dicen, fíjate en las etiquetas, si tiene aceite de palma o no, y si quieres ayudar, no lo consumas. Lo que hacemos también o lo que vamos a hacer con el mezcal sustentable en este proyecto es también un etiquetado responsable, ¿no? Las ciudades en las ciudades podemos hacer todo un cambio revolucionario que ya en algunas ciudades se están observando, ¿no? Estas medidas de adaptación, movilidad eléctrica, una movilidad que no sea motorizada, diseño diferente, ¿no? De los barrios, etcétera. Y hay veces que consumidor y productor, hay veces que pensamos o que generalmente pensamos que los productores o las grandes empresas tienen la voz total, ¿no? Pero si los consumidores nos organizamos, somos todavía más potentes porque entonces ese producto o ese servicio pues no se va a consumir, ¿no? Y entonces en el tema, por ejemplo, de plásticos, aquí en México tenemos un ejemplo súper interesante en donde las grandes industrias de plásticos desechables o de un solo uso se unieron para bloquear una modificación de ley que disminuía el uso de plásticos desechables a nivel nacional, ¿no? Entonces, ahí nos pusieron una barrera muy grande y lo que hicimos fue irnos con los consumidores y las ciudades y los estados a hacer leyes estatales y locales que prohibían el uso de plásticos desechables. Un caso muy bueno es el Ciudad de México. Luego estos consumidores, estos productores de desechables vieron que sus ventas bajaron, se fueron a la Suprema Corte, ¿no? Y entonces estamos en esa, pero el poder de los consumidores que ya no querían plásticos desechables en sus ciudades fue más potente que lo que hacen las empresas, ¿no? El lobbying que hacen las empresas. Gracias, Dolores. Vamos a una pregunta del chat y la Margarita de Tlaxcala, que nos habla de los autos eléctricos. Un minuto Sí, me voy a conectar porque se me va a acabar la pila. adelante. Lista. Y la Margarita de Tlaxcala nos pregunta acerca de los autos eléctricos, que si bien es cierto es una transición, finalmente se privilegia la movilidad individual. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo creo que o sea, depende del enfoque. Para nosotros, digo, una de las mejores soluciones es el transporte público, ¿no? Porque utilizas menos espacio que lo que se utiliza en una bicicleta o en un coche individual, ¿no? Y bueno, las soluciones en un equipo de transporte público se multiplican por la capacidad de ese transporte público. Y bueno, en México yo creo que como en muchos otros países, el boom de las soluciones híbridas y eléctricas están cambiando totalmente el mercado automotriz, ¿no? O sea, por ejemplo,
En mi caso personal, yo acabo de comprar una unidad de China, tuve que investigar, aproveché que conocemos algunos expertos de movilidad eléctrica, tuve que investigar sobre la marca, sobre la solución, y esta unidad lo que me da la mejor tecnología que pueda haber en este momento, y me da dos opciones: si yo decido andar 100% eléctrico o decido andar híbrido, ¿no? Y en el caso de México, esa opción para mí era como la más óptima, porque si yo quiero usar la unidad de una ciudad a otra, pues no hay electrolineras, entonces puedo irme híbrido y no me quedo. Sin embargo, si fuera 100% eléctrico, como sucede en California o muchos países, bueno, se vale porque está todo este sistema de recarga por electrolineras, pero en México no la tenemos, ¿no? Entonces sí, el ahorro en impuestos, el ahorro, yo estoy más o menos por mes en esa unidad gastando $40 entre energía y gasolina. Y realmente una unidad que no tenga esa solución tecnológica estaría gastando $200 de gasolina al mes, ¿no? Entonces yo creo que también para ser consumidores más informados lo tenemos que hacer. Y el diferencial de precio cuando uno va a comprar un coche entre un híbrido eléctrico y uno de motor a gasolina son alrededor de 200,000 pesos. Y eso se paga en los primeros 2 años, yo creo, de operación del vehículo, ¿no? Entonces hay muchas cosas que tenemos que poner en el análisis como consumidor individual, ¿no? Muy bien. Rápidamente, Félix Matos nos pregunta tus datos de contacto, supongo que van en la presentación. Sí. Gracias. Ernesto Aguirre, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad y la presentación. No sé si nos pudieras comentar, Dolores, sobre, yo estoy aquí en México también, y en materia de acciones específicas en adaptación. Sabemos que el nuestro es un país altamente vulnerable al cambio climático y lamentablemente pues no hemos visto una política nacional estructurada en materia de adaptación. No sé si desde la institución en donde colaboras se está participando o se está, digamos, ofreciéndole a las autoridades la importancia de llevar adelante este tipo de planes, ¿no? Yo soy de Guerrero también, como Sofía, y lamentablemente lo que sucedió en Acapulco nos tiene pues preocupados, ¿no? Porque se puede volver a presentar y no se ve que de parte de las autoridades haya una línea de trabajo específico en materia de adaptación que nos diga, bueno, cuando menos va a haber una atención. Y quisiera aprovechar también para hacer dos preguntas específicas en relación al Acuerdo de París. Lo primero es, vi en la lámina que decía que es legalmente vinculante. ¿En qué sentido debemos de entender este concepto de legalmente vinculante, ya que pues no tiene un esquema de, digamos, de penalización o de seguimiento legal, pues, ¿no? Y el otro tema es el tema del financiamiento. Sabemos que los $100,000 que se han, millones de dólares que se han mencionado, data ya de algunos años y que yo sepa nunca se ha alcanzado, ¿no? Se supone que son 100,000 millones de dólares año tras año y al menos yo he estado buscando cuánto de eso se lleva adelante y es complicado conseguir esa información. No sé si el PENUMA tenga datos de eso. Muy amable, muchas gracias por adelantado. Bueno, tus preguntas son como de tesis doctoral, pero bueno, ahí voy. El tema de la adaptación, o sea, ¿qué es lo que está haciendo el PENUMA en México? Uno de los proyectos que van a ser de los más grandes, que esperemos conseguir los recursos del Fondo Verde del Clima, es adaptación en ciudades basadas en soluciones de naturaleza, ¿no? Entonces, tuvimos ya la experiencia durante 6 años de este esquema que se aplicó en Jalapa, Veracruz.
Jalapa, por ejemplo, muchos pensamos en Jalapa y pues es una ciudad muy húmeda con mucha agua, ¿no? Pues resulta que Jalapa en estos últimos 20 años ha perdido cerca del 20% de su capacidad, o sea, de precipitación pluvial, ¿no? O sea, de lluvia. Entonces, lo que se hizo en Jalapa es, imagínate Jalapa, hicimos un análisis con escenarios como con los que hace la UNAM. En este caso lo hicimos con INECOL, que está ahí en Jalapa. ¿Cómo estaba Jalapa en 30 años antes? ¿Cómo está ahora? ¿Y cómo va a estar 30 años después si no se hace nada, ¿no? Como el business as usual, ¿no? Y luego empezamos a ver en dónde estaban los puntos en donde se estaba perdiendo suelo, laderas, bosque, la planeación urbana. Empezamos a implementar también actividades con la sociedad civil. Nos tocó trabajar con 2 administraciones del gobierno municipal y empezamos también ya a checar algunas regulaciones de planeación urbana, algunos impuestos verdes. Entonces, la adaptación entra en todo, ¿no? Y derivado de esa experiencia, lo que hicimos fue un proyecto mucho más, yo digo técnicamente más potente, que es una propuesta que queremos llevar al Fondo Verde del Clima para alrededor de 8 municipios, en donde ya llegamos incluso a trabajar con Banobras y Fonadín para esquemas de financiamiento de infraestructura hídrica gris y verde, porque normalmente pues los bancos nada más financian lo gris, ¿no? Y realmente lo que necesitamos para la adaptación es una combinación de esas inversiones en infraestructura verde y en infraestructura gris. Muchos temas también de impuestos locales verdes que se necesitan, cambios en planeación urbana. Entonces sí, lo queremos hacer y es nuestro plan los próximos 5 años. Gran parte de la cartera que tenemos en México, al menos desde el PENUMA, está en adaptación, ¿no? Con el tema legalmente vinculante es en el 2015, los países que suscribieron el Acuerdo de París, creo que son alrededor de 200 países, incluso más de los 193 que forman parte del sistema ONU, dijeron que era un acuerdo vinculante, ¿no? Pero para llegar a un estatus de vinculante, pues se necesita pasar por estas negociaciones entre ellos mismos para llegar a estas medidas de vinculación y de penalización. Gran parte de esta agenda está relacionada con la agenda de monitoreo y de transparencia, y esa agenda va muy bien, es una de las agendas que yo he visto que ha avanzado mucho. Entonces, conforme esa agenda vaya avanzando en el contexto de las negociaciones, seguramente vamos a ver en pocos años estas medidas de alguna manera de penalización dentro de estas negociaciones, ¿no? Y en el tema de financiamiento, bueno, como comenté, México ha sido un gran promotor, fue un promotor de la constitución de este Fondo Verde del Clima, que ya es una realidad de hace más de 7 años, que está en Corea, todo el mundo sabemos. Sinceramente es un fondo que técnicamente es muy exigente. Incluso, por ejemplo, en México nada más hay 2 proyectos que están financiados por este fondo, y son proyectos pues medianos o chicos, ¿no? De 10, 20 millones de dólares, y deberíamos de tener proyectos de 500 y de 1,000 millones de dólares, transformando el sistema de transporte, transformando el sistema eléctrico, pero bueno, tenemos que llegar a eso. Yo desde el punto de vista de mi experiencia como banquera y como financiera, lo que te puedo decir es que en economías de ingreso medio y medio alto como México, como Chile, el financiamiento ahí está, lo que falta son los programas, ¿no? O sea, nosotros, y yo lo he dicho muchos años, México no necesita un financiamiento extranjero para financiar actividades de cambio climático,
porque somos muy fuertes, todavía tenemos investment grade y por lo mismo tenemos costos de financiamiento muy atractivos y es simplemente entrar a esas transformaciones por sectores, ¿no? Que es una combinación entre política pública, ¿sí? O sea, por ejemplo, imagínate que las condiciones fiscales que se te da para transitar a un coche eléctrico híbrido se dieran en todas las ciudades y tuvieran esas condiciones, hubiera mucha demanda y bajaría muchísimo la contaminación. Pero fuera de la Ciudad de México no hay ese control vehicular por contaminación, ¿no? O sea, o existe, pero es muy débil y muy poco, con muy poca trazabilidad y tienes que poner incentivos de excepción de impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay un problema de financiamiento para los países en vías de desarrollo y los países insulares, que pues son los países más vulnerables, ¿no? Ahí sí, yo sí pondría todo el esfuerzo en conseguir financiamiento muy alto, pero para las economías medias y emergentes como México es simplemente un tema de política pública y el financiamiento viene con el mercado. Gracias, Dolores. Tenemos que ir cerrando. Cierro la lista de participantes. A Patricio, si fueras tan amable. Gracias. Hola, Dolores. Por ahí tenemos un amigo en común, Roberto Martínez. Sí, gracias, sí. Mi pregunta es la siguiente. Si la biodiversidad en el mundo está protegida por el 15%, el 80% de la biodiversidad está protegida por el 15% de la población indígena, ¿qué tanto se está colaborando desde el PNUMA con las comunidades indígenas en torno a este conocimiento que evidentemente tienen, ¿no? Si la biodiversidad está a su cargo y ha estado históricamente a cargo de ellos. Gracias. Bueno, no tengo ese dato del 80-15, ¿no? O sea, esperemos que sea un dato reciente. Todos los proyectos de Naciones Unidas y más los proyectos de naturaleza, si tú lees los objetivos y las metas de el último documento el marco de biodiversidad de Kunming-Montreal del año pasado, ahí las metas están súper definidas y una de las metas es precisamente la participación de los grupos indígenas y comunidades locales, ¿no? Y de hecho, la semana pasada tuvimos un diálogo con 30 representantes de grupos indígenas de todos los continentes. Hicimos un diálogo precisamente en Oaxaca y eventualmente sí, ellos reconocen que ellos pues tienen estos conocimientos ancestrales y también reconocen que o siempre dan a entender que esos conocimientos ancestrales son igualmente importantes que los conocimientos científicos, porque de alguna manera también hay una interconexión. De parte del PNUMA, que es de donde yo te puedo decir la experiencia, todos los proyectos de conservación que hemos implementado en los últimos 13 años que yo he trabajado en el PNUMA, todos tienen un componente de participación de grupos indígenas. Eso sí, lo que yo he comentado, incluso con fondos internacionales, es que hemos evolucionado, porque por ejemplo, hace 15 años, los proyectos GEF o los proyectos con estos grandes fondos internacionales, los de biodiversidad solamente era conservación y ahí se acabó. Y entonces, pues, no había conservación, ¿no? Porque no había participación de grupos indígenas, proyectos productivos. Luego, como que ese segundo escalón dijeron, sí, es conservación con proyectos productivos, ¿sí? Y entonces dijeron, sí, muy bien, pero no hay mercado, no hay una conexión de esos productos o servicios con un mercado. Y entonces ahora ya estos proyectos de conservación, como el que te digo, que es el de agave y el mezcal, es conservación, producción sostenible, ¿sí? Mercado justo, sellos sustentables y mercados. O sea,
los tienes que conectar a mercados porque si no, no terminas el ciclo, ¿no? De la conservación y del mercado. Y simplemente, por ejemplo, en México tenemos 64 razas de maíz, 59 son originarias de México, y si no conservamos esas razas de maíz, en el 2050 se van a perder casi el 70%. ¿Y sabes cuál es el mayor riesgo de la conservación de esos maíces? Por supuesto es el cambio climático, pero no, el mayor riesgo es que no estamos creando un mercado para esos maíces nativos, ¿no? O sea, esos maíces azules, rojos, blancos, de estas tortillas hechas a mano, tenemos que crear un mercado porque si no se van a perder. Gracias, Dolores. Luciana, tú tenías la mano levantada hace un momento, pero la bajaste. Ya estamos fuera del tiempo. Es una pregunta breve. Oh, sí, una disculpa, es que tenía un poco de problemas con mi conexión porque estoy aquí en Guerrero y está lloviendo un poquito, pero ¿sí puedo realizar la pregunta? Brevemente, por favor. Gracias. Bueno, primero, antes que nada, me quería presentar. Mi nombre es Luciana Vázquez, tengo 17 años, soy de Zihuatanejo, Guerrero, y me interesan muchísimo los temas ambientales y he trabajado también con Working Out Day, más que nada aquí en mi estado de Guerrero. Tenía una pregunta para usted, que era cómo nosotros los jóvenes podemos participar más activamente en los programas que hace que hace el PENUMA en nuestro país, el mío sería México, y cómo podemos llevarlos a cabo o promoverlos en nuestros municipios. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que independientemente que sean programas de PENUMA o no, yo creo que son programas, o sea, que si hay programas y metas y proyectos ambientales, los jóvenes tendrían que organizarse desde sus comunidades, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos trabajado mucho con esta agenda de plásticos y de cómo podemos eliminar los plásticos con regulaciones en municipios que están en playa o en municipios y estados que tienen muchos problemas de manejo de residuos, y la solución siempre han sido los jóvenes. Entonces, los jóvenes organizados en plataformas o en organizaciones de la sociedad civil son los que nos han ayudado a hacer limpiezas de playa, a hacer talleres, a acercarnos con los gobiernos locales, a acercarnos, por ejemplo, con las empresas distribuidoras de productos, no sé, Sam, Soriana, Oxxos, etcétera, para también comunicar, por ejemplo, esta meta de bajar el consumo de plásticos, ¿no? Yo creo que los jóvenes cada vez más están más informados, o sea, tienen un acceso muy rápido a la información. En temas ambientales, por supuesto que cada vez están más informados. Un lado, por supuesto, es la información, el conocimiento, pero el otro lado, igual de importante, es la acción. Y si no están organizados, pues no se ven los efectos, ¿no? Por ejemplo, en los procesos electorales, o sea, cada vez más los jóvenes y los ciudadanos tienen que organizarse, exigirle a esos ciudadanos que quieren tener una posición de representación, que los temas ambientales sean temas que estén hasta arriba de la agenda política, ¿no? Y para que estén hasta arriba de la agenda política, como ciudadanos tenemos que exigir y penalizar, ¿no? De alguna manera. Hay muchas maneras de participar y me da mucho gusto que estén interesados los jóvenes por hacerlo. Gracias, Dolores. Y no van a hacer preguntas propiamente, pero yo creo que le vamos a pedir a los colegas que te escriban, que Zaira Falcón, Carlos Antonio Galarza y Carla Clementina Solís preguntan cómo acceder a los financiamientos internacionales. Entonces, es una larga respuesta, pero están tus datos ahí en la presentación. Claro que sí. Le cedo la palabra. Gracias, Dolores. Un fuerte aplauso virtual. Gracias a ustedes. Nada más 2 minutos nada de finales para unos anuncios con Sofía. Sofía, te doy la palabra. Gracias. Sí, bueno, antes de que se vayan, primero me gustaría que nos tomáramos todos una foto, los que puedan abrir sus cámaras
para tomar una fotito de que estuvieron aquí participando con nosotros. A ver, rapidito, aunque estén caminando por ahí por su casa como Claudia Moray. Hola. Ok, a ver, prendan sus camaritas. Vamos, ok. Van a ser 3 páginas, así que aguanten la sonrisa rápido. Oye, que prendan su camarita. Venga, va. Ahora sí. Venga, ok. 1, 2, 3. La siguiente página. 1, 2, 3. Listo. Y la última. Ahí está. Muchas gracias. Y bueno, ya, últimos anuncios. Les quisiera invitar a que sigan con nosotros las comunicaciones a través de nuestro Instagram y también que vamos a tener una campaña sobre NDCs este próximo agosto, que va a ser una serie de webinarios y no solo nos vamos a centrar en México, sino que lo vamos a hacer como en general para toda América Latina. Como ustedes saben, el próximo año tenemos que presentar, ¿no? Como países nuestras nuevas ambiciones. Entonces, vamos a estar haciendo una serie de webinarios que vamos a hablar desde la parte legal hasta la parte más científica de estos NDCs. Entonces, va a estar muy bueno, así que espérenlo. Vamos a estar de la mano de Canla. Y también les recuerdo que seguimos con nuestras convocatorias abiertas para Costa Rica y Perú. Costa Rica acaba el 1 de julio y Perú el 24, así que si son de alguno de esos países, les pedimos que sigan incentivando a las juventudes para que participen en este programa que es un entrenamiento en diplomacia climática. Entonces, vengan y van a poder aprender mucho y de verdad es un programa que vale muchísimo la pena. Y ya, diciendo esto, creo que acabamos. Muchísimas gracias por su participación. Como siempre, los líderes hablando muchísimo, participando muchísimo y estando siempre interesados en este tipo de espacios. Nos da mucho gusto verlos, ver a las caras conocidas y bueno, creo que eso es todo. Rodolfo, muchas gracias. Gracias a todos y todas. Dolores, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Nos Gracias. vemos.